comunidad. Sean ustedes bienvenidos a su canal favorito de historias de terror. Yo soy Dante Morán y estás a punto de escuchar historias que no vas a poder olvidar. Si te gustan las historias de terror, suscríbete al canal y activa la campanita para que no te pierdas ningún video. Aquí no contamos cuentos, contamos lo que de verdad pasó. Sin más, comenzamos con el primer relato. Quiero compartir la historia de mi abuelo, y lo voy a hacer en primera persona mientras él me la cuenta. Esto pasó cuando era niño y trabajaba en el campo en una granja junto con mi familia. Cada vez que menciono mi experiencia cercana a la muerte, recibo muchas teorías. Algunas personas quieren hacerme 1.000.000 de preguntas, pero en su mayoría termino rodeado de personas que intentan ayudarme con lo que creen que está mal en mi cerebro. Me han dicho que lo soñé, que estoy loco o que ya estoy viejo. La lista es interminable. Lamentablemente, las peores respuestas provienen de aquellas personas que se creen muy religiosas. Tengo 87 años y pronto me iré a casa. No tengo absolutamente ninguna razón para mentir o inventar una experiencia cercana a la muerte para llamar la atención. No me importa lo que creas. Esta es mi experiencia tal como la recuerdo. Y esta es la última vez que se la contaré a alguien. Toma de ella lo que quieras. Crecí ayudando a mi familia en el campo. Éramos aparceros, lo que significa que el dueño de la granja nos proporcionaba la tierra y una casita para vivir. Vivíamos al ritmo de la cosecha. Recibíamos una pequeña porción del dinero después de vender los cultivos, y todos los miembros de la familia trabajaban en la granja todos los días. El día de mi experiencia me enfermé. Tenía una fiebre alta que simplemente no se me quitaba con nada, así que mi madre insistió en que me quedara en la cama, a pesar de que mi padre quería que lo ayudara. No hace falta decir quién ganó la pelea, ya que en esos años los hombres mandaban totalmente en la familia. Estuve en el campo tal vez la mitad del día, y me sentía cada vez peor. Cuando me desplomé, podía escuchar la gente a mi alrededor. Era mi madre y mi padre corriendo hacia mí, pero sus voces sonaban a kilómetros de distancia, casi como si estuvieran hablando a través del agua. De repente, me encontré de pie al lado de mi cuerpo, observando cómo mi padre me levantaba y comenzaba a correr hacia la casa donde vivíamos. Recuerdo que pensé que debía seguirlo, y cuando menos lo esperaba ya estaba ahí. Mi cuerpo estaba sobre una pequeña mesa en la que la familia comía, y mi madre comenzó a limpiarme la frente con un paño húmedo. Luego, vi que la habitación se iluminaba mucho, casi como si hubieran prendido las luces, lo cual era imposible ya que la casa no tenía electricidad y solo había lámparas de aceite o velas para la noche. Esta luz era muy brillante dentro de la habitación, y vi un ser de luz. No quiero llamarlo ángel porque no sé si lo era. Este ser se acercó a donde yo estaba, mirando mi cuerpo y me dijo telepáticamente que viniera con él. No lo dudé. Cuando dijo eso, en un abrir y cerrar de ojos me encontré de pie junto a la orilla de un río, con aguas más claras de las que jamás había visto. El ser de luz todavía estaba a mi lado. Podía ver a 2 hombres pescando al otro lado de ese río y me pregunté si los peces estaban picando el anzuelo. Justo cuando ese pensamiento pasó por mi cabeza, el ser habló de nuevo y dijo directamente en mi mente: «Ve a ver». Pregunté cómo podía ir si estaban al otro lado del agua y no había ningún puente para llegar a ellos. El ser de luz se rió y dijo: «Solo piensa en estar ahí y estarás». Así lo hice, y una vez que estaba parado al lado de los hombres pude ver que tenían unos peces de buen tamaño. Luego los miré nuevamente. Conocía a uno de ellos. Era mi abuelo, que había fallecido cuando yo era solo un bebé. No tenía idea de cómo podía reconocerlo, pero era él. Me miró con curiosidad y me preguntó: «¿Qué estás haciendo aquí, Jaime?». Comencé a explicarle lo que había pasado en el campo y sobre el ser de luz que me había llevado ahí. Mi abuelo me abrazó fuertemente y me dijo que me había extrañado, pero que no debía quedarme demasiado tiempo porque todavía no era mi momento. No sé cuánto tiempo vi al abuelo pescar, porque el tiempo se detuvo. Se sentía como si no existiera el tiempo, solo existía la hora y cada momento era presente. El ser de luz volvió a hablar y me dijo nuevamente en mi cabeza: «Debemos continuar. Ahora te esperan». Yo le pregunté que dónde. Antes de que el ser pudiera responder, me encontré de pie en un largo salón blanco con hermosos pilares ornamentados. El salón estaba abierto a los lados, pero directamente frente a mí había una enorme puerta de madera, tan adornada como los pilares. Cuando se abrió la puerta, vi a un grupo de hombres sentados en una mesa frente a mí. Estos hombres vestían simples túnicas beige, con una faja blanquecina atada alrededor de su cintura. Se levantaron por un momento y me dijeron que avanzara. Cuando llegué a la mesa me indicaron que me detuviera. Por alguna razón, sentí que estaba en algún tipo de problema. Solo uno de estos hombres habló conmigo, pero antes de que hablara, todos se miraban entre sí como si se comunicaran entre ellos.
Entonces me dijo: ahora revisaremos toda tu vida hasta ahora. Apareció una especie de pantalla, y no quiero decir que la miré porque mirar no lo describe. Reviví cada momento de mi vida, solo que en este revivir pude experimentar los pensamientos, sentimientos, dolores y placeres de cada persona con la que había interactuado. No quiero entrar en demasiados detalles, y no porque tenga algo de qué avergonzarme, sino porque fue una experiencia muy dura. El solo hecho de saber que le había causado mucho dolor a alguien me afectó mucho. Cuando terminó mi revisión de vida, le pregunté a los hombres si eso significaba que iría al infierno. El hombre en el asiento central se puso de pie y habló de nuevo. Nuestro trabajo no es juzgar. Estamos aquí solo para enseñar y aprender. Aprendemos sobre la interacción humana, y con suerte en el proceso veremos tus experiencias y la mejor forma en que cada decisión que tomas afecta a los demás. Esto te preparará para regresar y ser mejor. Harás la transición a tu próxima vida. Esas palabras, la próxima vida, llamaron mi atención, así que le pregunté qué quería decir con eso. Su siguiente respuesta me dejó sin palabras. Vives muchas vidas para aprender y avanzar todo lo que puedas. No solo nos ayuda a aprender, sino que también ayuda a tu transición al más allá. ¿Así que viviré de nuevo?, le pregunté. Él me dijo: ¿te gustaría ver alguna de tus vidas pasadas? Sí, respondí inmediatamente. La pantalla volvió a bajar y me vi como un indio siendo expulsado de mi tierra y llevado a una reserva por el ejército. Podía sentir el odio que tenía en ese momento hacia ellos, y luego acabé con mi vida. Luego me vi como un comerciante en la India, tratando de vender telas para alimentar a mi familia. No podía decir en qué momento fue, pero hubo un ladrón que me robó, y fallecí de un ataque al corazón provocado por intentar perseguirlo. Después de ver esas dos vidas, me preguntaron si deseaba continuar viendo vidas pasadas. En las 3 vidas que ahora conocía, ninguna de ellas había sido buena, así que pensé que era mejor terminar ahí. El ser de luz tomó mi mano de nuevo y me encontré de nuevo en el río, solo que ahora ya no podía ver a mi abuelo. ¿Estás listo para irte a casa?, preguntó el ser. Sin saber qué más hacer dije que sí y desperté en mi cuerpo. Mi madre estaba llorando y mi padre ya había ido por el médico. Unos minutos después, llegó con el médico y me dio una de las medicinas de peor sabor que jamás había probado. Le dijo a mi madre que me cubriera con mantas, lo cual hizo. En unos días estaba de nuevo en pie y de regreso en el trabajo. He pasado toda mi vida preguntándome quiénes eran esos hombres en esa mesa. ¿Cuántas vidas más debo de vivir? ¿Y si el ser de luz era un ángel? No tengo respuesta y me siento muy intrigado. Siento que debería haber hecho más preguntas, pero en ese momento no estaba pensando en mucho más que no ir al infierno. Cuando fallezca la próxima vez, espero poder acordarme de hacer un montón de preguntas. Como dije, la gente piensa que estoy loco, pero sé que no lo estoy, y tampoco soñé esto. Estoy interesado en saber lo que todos piensan acerca de mi historia. Sé que tendré a aquellos que digan que la reencarnación no existe, y respeto su opinión sobre eso. Por favor, lo único que les pido es que respeten las opiniones de los demás también. Esto pasó hace como 20 años, cuando yo tenía 10. Se murió el hermano de mi abuelo materno. Durante gran parte de su vida, ese tío fue ministro de la Iglesia Católica en su pueblo. Se entregó completamente al servicio de la iglesia. Ayudaba al padre, organizaba misas, limpiaba el altar y hasta daba la comunión. Día y noche estaba metido ahí. Todos lo conocían como un hombre entregado a la fe católica. Con el paso de los años conoció a una mujer que lo alejó por completo de esa religión. Él cambió radicalmente. Se volvió cristiano y le agarró mucho coraje a todo lo que tuviera que ver con la Iglesia Católica. Decía enojado que la iglesia era una farsa, que todo era mentira y que los curas eran hipócritas. Juraba que ni muerto volvería a pisar una iglesia. Lo decía con tanto odio que a muchos nos incomodaba escucharlo. Era totalmente otro. Cuando murió, sus hijos quisieron hacerle una misa de cuerpo presente. A pesar de lo que él siempre decía, pensaron que sería un homenaje digno por todos los años que sirvió ahí. Querían llevarlo a la iglesia del pueblo, la misma donde había pasado buena parte de su vida. Pero ahí fue cuando empezó todo lo extraño. Una hora antes de llevar el cuerpo a la iglesia, el ambiente se puso raro. Yo me acuerdo clarito. El ataúd ya estaba cerrado y acomodado en medio de la sala. De repente, el cuerpo empezó a descomponerse, pero de una forma demasiado rápida. Empezó a salir un líquido espeso y oscuro que olía a putrefacción. No era normal. Las hijas del difunto se pusieron a trapear lo que escurría por la parte baja del ataúd. El olor era insoportable, como si algo se estuviera pudriendo desde adentro. Y lo peor era que ni siquiera habían pasado 24 horas desde que falleció. Yo lo vi. Vi cómo el piso se manchaba,
cómo la gente se alejaba tapándose la nariz, cómo algunos se miraban entre sí con miedo, sin saber qué decir. Una señora mayor se acercó a una de las hijas y le dijo en voz baja: «Les digo que no lo lleven a la iglesia, él no quería eso». Ahí fue cuando decidieron que ya no lo moverían más y cancelaron todo. En lugar de llevarlo a la misa, lo subieron de inmediato a la carroza y se fueron directo al panteón. Sin ceremonias, sin rosarios y sin rezos, solo lo enterraron. Lo bajaron y en pocos minutos ya le estaban echando tierra encima. Fue rápido y frío. Algunos de sus hijos ni siquiera se acercaron al ataúd. El momento era muy incómodo. Después de eso nadie volvió a hablar del tema, como si hubiera una regla implícita de no mencionarlo, pero yo no lo olvido. No olvido el olor, el líquido, el miedo en las caras y la rapidez con la que se deshicieron del cuerpo. Siempre he creído que fue por querer llevarlo a un lugar que él maldijo. Él lo dijo muchas veces: «Ni muerto volveré a entrar a esa iglesia», y lo cumplió. Algo no lo dejó, o quizá él mismo no quiso. Gracias por haberte quedado hasta este punto del video. De verdad valoro mucho tu tiempo y tu interés en estas historias. Si aún no te has suscrito, hazlo ahora y activa la campanita para que no te pierdas lo que viene. Ahora sí, vamos con la última historia. Hola, quiero contarte algo que me pasó hace más de 7 años. A veces no sé cómo explicarlo, pero todavía lo tengo bien grabado. En ese tiempo yo vivía con mis suegros. Mi hija tenía como 6 u 8 meses de nacida, estaba muy chiquita. Ese día discutí fuerte con mi pareja. No fue nada de golpes ni nada así, solo palabras, pero palabras que lastiman. Yo estaba muy mal, me sentía vacío ya sin ganas de seguir. Cuando se hizo de noche ya todos estaban dormidos. Mi esposa y mi hija ya estaban acostadas y yo me quedé sentado al pie de la cama. Tenía un vaso de leche con polvo para ratas. Me lo iba a tomar, iba a acabar con todo. Me sentía derrotado, cansado, como si ya no valiera nada la pena. Y justo cuando estaba ahí con el vaso en la mano, pasó algo que hasta la fecha no sé cómo explicar. Del lado derecho mío salió una sombra grande. No era una alucinación ni una mancha, era una sombra como persona. Caminó cruzando todo el cuarto y se fue hacia la sala. En ese entonces no teníamos puerta, solo una cortina que dividía el cuarto de la sala. Esa cortina se levantó solita, como si alguien la hubiera empujado. Yo me quedé congelado viendo eso. Me entró un escalofrío, pero no era de miedo. Era como si algo me estuviera diciendo que no lo hiciera, que no era mi momento. Entonces me levanté. Fui al baño para tirar el vaso con veneno. Pero cuando abrí la cortina para pasar a la sala, vi algo que nunca voy a olvidar. En la sala había una mecedora que usaban mis suegros, y ahí en esa mecedora había una figura sentada. Al principio pensé que era una persona, pero cuando se levantó supe que no. Esa cosa medía casi 2 metros. Era más oscura que la noche misma. No era transparente ni sombra, se veía sólida. Estaba jorobada y con las piernas medio torcidas. Lo más macabro fue que cuando se paró, la mecedora dejó de moverse de golpe como si alguien lo hubiera detenido con fuerza. La cosa caminó sin voltear a verme y atravesó una pared como si nada. Yo no podía respirar. Me fui al baño de volada y tiré el veneno. Me lavé la cara temblando. Quise pensar que lo mejor era mi suegro, así que fui a su cuarto. Cuando abrí la cortina un poco, él estaba dormido. Estaba roncando. Desde ese día no volví a ser el mismo. Siempre he creído en lo paranormal. Ya antes había visto sombras y cosas raras, pero nunca como esa noche. Nunca algo tan claro, tan real. Yo estaba a unos metros de eso y lo vi perfectamente. No era humano y me salvó. No sé qué era ni por qué apareció justo cuando más perdido estaba, pero desde entonces tengo claro que algo me cuidó o me detuvo justo a tiempo.